efectivo o disponibilidades que inician en tres. Por ello, puede llamarse efectivo, puede llamarse disponibilidades, puede llamarse tesorería. En un balance hay caja, hay bancos, y de los bancos de repente 5 cuentas, unas que son cuentas de ahorro, otras que son cuentas corrientes. Todas esas deben estar incluidas en esta cuenta que se llama efectivo, disponibilidades, tesorería. ¿Es claro? Bien. Fíjense, lo único que hemos hecho es aplicar lo que ya sabemos en el análisis de tendencia. En el análisis de tendencia, ¿qué hemos hecho? Hemos restado al año final, hemos restado el año inicial y hemos sacado la diferencia. Y aquí tenemos 52.000 menos 57.600. Y la diferencia es negativa en 5.600. Bien, ¿por qué? ¿Por qué la marco por separado y con color amarillo? Porque esa cuenta va a ser nuestra cuenta pivote para comprobar si la clasificación que hagamos en fuentes y usos está bien hecha. Porque cuando sumemos todas las fuentes y cuando sumemos todos los usos, tiene que haber una diferencia. Y esa diferencia tiene que ser exactamente igual a la diferencia en el efectivo. Vamos mirando. Cuentas por cobrar de 402.000 a 351.200, diferencia 50.800. Inventarios de 836.000 a 715.200, diferencia 120.800. El total de activo circulante no se usa, porque sus tres cambios están en las cuentas. Vámonos al activo fijo. El activo fijo bruto cambia de 527 a 491, 36.000. La depreciación acumulada cambia de 166.200 a 146.200, 20.000. El activo fijo neto no necesitamos porque los dos cambios en el activo fijo bruto y en la depreciación calculan el activo fijo neto. Pasivo. Cuentas por pagar de 175.200 a 145.600, la diferencia 29.600. Documentos por pagar por créditos, diferencia 25.000. ¿Por qué la marco con azul? Porque hay que acordarse que después no entra en las actividades de operación, sino que se va a las actividades de financiamiento, en el flujo. Pero lo estoy marcando para que no nos olvidemos. Y los gastos de vengados, la diferencia 4.000. Me voy al pasivo a largo plazo, 424.612, 323.482, diferencia 100.180. El patrimonio tiene capital en acciones, no ha cambiado nada, 0. Utilidades retenidas, un cambio, 22.220. Total patrimonio, no necesito porque solo han cambiado la utilidad retenida. Y el total del pasivo y patrimonio tampoco tengo que hacer ningún cambio. Me voy al estado de resultados. Y en el estado de resultados, ¿qué encuentro? La utilidad neta de ambos periodos y la distribución de dividendos en el periodo final, en el anterior no hay nada, con lo cual la utilidad disponible es de 22.220 y el año anterior era 87.960. Bien, con esta información voy a registrar
En esta columna solo he calculado las diferencias. Con esas diferencias, ahora voy a ordenar, voy a saber cuál es origen y cuál es aplicación. El efectivo, hemos dicho que no lo toco porque es mi pivote para hacer el cálculo, para ver si me equivoqué o no. Entonces me voy, cuentas por cobrar. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Hemos dicho que los activos cuando aumentan son origen o son aplicación. Los activos cuando aumentan si yo tenía 10 en activo y ahora tengo 15, aumentó el activo, las cuentas por cobrar aumentaron. Si aumenta el activo, es un origen, es una aplicación. Una aplicación, por definición, la regla me dice que un aumento de activo es una aplicación. Entonces, está en la columna de aplicaciones o uso. Y el efectivo no lo toca, me lo guardo. Me voy a inventarios. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Si aumenta el activo, es un origen, una aplicación. Una aplicación. Ahí está, una aplicación. Me voy al pasivo. Perdón, me voy al activo fijo bruto. El activo fijo bruto, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó. Al aumentar quiere decir que he comprado más activos, ¿no es cierto? Ha salido dinero, entonces es una aplicación. Me voy a la depreciación. La depreciación también ha aumentado. Pero ojo, la cuenta de depreciación acumulada, acuérdense, es una cuenta de pasivo. Y solo se la expone o se la pone en el activo con fines de exposición. ¿Para qué? Para calcular el activo fijo neto. Pero la cuenta de depreciación es una cuenta de pasivo. Motivo por el cual, al incrementar un pasivo, ¿es un origen o es una aplicación? Origen. Origen. Y está entonces en la columna de orígenes. Bien. Nos vamos al pasivo. Cuentas por pagar. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Al aumentar es un origen. Documentos por pagar. Me han prestado plata. Al aumentar es origen o aplicación. Origen. Y finalmente gastos devengados. Al aumentar es origen o aplicación. Aumentado es un origen. Bien. ¿Qué hago? Sumo las cuentas de orígenes y sumo las cuentas de aplicación. Bueno, ahí no he hecho yo la suma parcial, porque me voy a ir a mirar lo que pasa con el patrimonio. ¿Qué ha pasado? Las deudas a largo plazo han aumentado. Al aumentar las deudas a largo plazo de 323.000 a 424.000, el aumento es 101.000. Cuando aumenta el pasivo, lo sumo. Y me voy al final, capital, no ha pasado nada, pero en las utilidades retenidas sí, también ha aumentado. De 203 a 225, la diferencia de 22.000. Y hemos dicho que la utilidad es un origen. Entonces, allí está incluido en la columna de orígenes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sumar todas las cuentas de origen. En el activo, ninguna, solo la depreciación, que es un pasivo, más todas las cuentas de activo de pasivo a corto plazo, de pasivo a largo plazo y de utilidades retenidas. El monto total me da 202.000. Voy a sumar las cuentas de aplicación, cuentas por cobrar e inventarios en el activo de corto plazo.
activo fijo en el activo fijo o de largo plazo. Y la suma de esas cuentas me da 207.600. La diferencia 2.200 y 2.000, perdón, de 2.000 en el origen, de 207.600 en las aplicaciones, la diferencia 5.600. 5.600 compara con la diferencia en el activo efectivo y me tiene que dar exactamente 5.600. Lo que quiere decir que he hecho bien la asignación de orígenes y aplicaciones. Lo primero, para hacerlo facilito, es calcular la diferencia. Después de la diferencia, ustedes ya lo han hecho en el estado de tendencia. Y con esas diferencias las ordeno, orígenes y aplicaciones, sumo orígenes, sumo aplicaciones, y la diferencia me permite trabajar con mi pivote de referencia, cambio en efectivo 5.600, cambio entre orígenes y aplicaciones 5.600. ¿Estamos? Bien. En esa información no voy a entrar por el momento al tema de este es en base acá, por eso está escrito aquí, base K. Este es base capital de trabajo. Lo vamos a explicar después. Me voy a ir al flujo efectivo. El flujo de efectivo tiene dos formas de calcular: mediante el método indirecto, una, y mediante el método directo, la segunda. Lo que yo les he explicado teóricamente es el método indirecto, que es el más común, el más usado, y incluso me atrevería a decir el más fácil, porque me evita confusión. Entonces, ¿qué he hecho? Fíjense de qué partido. De las utilidades del periodo. ¿De dónde sale eso? Del estado de resultados del periodo final. Por eso que no he calculado diferencias en el estado de resultados, solo en el balance. Utilidad neta, 44.220. Depreciaciones del periodo 20.000. Utilidad del periodo 44.220. Más depreciaciones 20.000. Bien, pero en las actividades de operación entran activo y pasivo circulante o corriente. Entonces, los 50.800 incremento de cuentas por cobrar, como es una salida de dinero de resto. Incremento de inventarios es una salida de dinero de resto. Lo que quiere decir que las aplicaciones que usted está. Ahí está la relación. El incremento de cuentas por pagar es un pasivo. El incremento de cuentas por pagar es un origen. Entonces aquí se lo suma. El incremento de gastos de vengados es un origen. Aquí se la suma. ¿Por qué no tomo en cuenta las deudas? Porque eso va a las operaciones, a las terceras, que son financiamiento. ¿Correcto? Entonces hago una suma aritmética. Y la suma aritmética me da total de actividades de operación o el flujo neto de operación 73.780 con signo negativo. Me voy a las actividades de inversión. ¿Cuáles son? Los cambios en las actividades de inversión
Y aquí aparece una receta. Y la receta me dice que para calcular las actividades de inversión, lo que tengo que hacer es, primero, partir de la depreciación del periodo, o puedo incorporar la depreciación del periodo, más el activo fijo neto final. Y estoy tomando el activo fijo neto final, estos valores. Activo fijo neto final. Estoy tomando estos dos valores. Que no les he calculado diferencia, pero para calcular el flujo, tomo en cuenta la depreciación más el activo inicial menos el activo, perdón, más el activo final menos el activo inicial. Y la diferencia me da 35. En las actividades de financiamiento incluyo los 25.000 que provienen de los créditos de corto plazo. Recuérdense, estos 25.000. Incluyo el incremento de las deudas a largo plazo y resto los dividendos 22.000. Me da 104.180. Con esas tres diferencias o con esas tres operaciones de actividades de operación, de actividades de inversión y de actividades de financiamiento a corto y largo plazo, saco la diferencia. La diferencia es 5.600 negativos. Y los 5.600 negativos son exactamente los 5.600 que son la diferencia en el efectivo. Y si a eso le sumo el saldo inicial, 57.600, me va a dar el saldo final 52.000. 57.600, el saldo final 52.000. Entonces, si he hecho bien origen y aplicación, el estado de flujo de efectivo, tomando en cuenta las mismas cuentas, las que se suman y las que se restan, yo puedo calcular y obtengo el estado de flujo de efectivo. ¿Está claro? Bien, pero para que esté más claro, les voy a mandar esta vez todas las láminas de la explicación que completan lo que todavía nos falta, que es el método indirecto del estado de costos, y les voy a mandar este ejercicio para que ustedes vean cómo era, siguiendo la teoría, y sepan que lo que hemos hecho sabe base a la teoría.